Cuando la gente me honra, sé que no soy yo, sino el Señor a quien sirvo. Él recibe el honor. No se sorprenda si Dios le pide que confíe en Él ahora más que nunca en su vida. Estás creciendo espiritualmente. El comienzo del curso de Discipulado Masterlife plantea esta pregunta. Si Jesús te dijera que fueras a buscar una camioneta estacionada en Main y Broad Street, ¿qué harías? Especialmente si tuvieras que responder a la pregunta del propietario con: el Señor lo necesita. Jesús es Rey. Él te está llamando a responder en obediencia. Salgan con fe. Confía en Cristo en áreas que nunca antes había soñado. Cuanto más confías y obedeces, más emocionante se vuelve la vida. La vida cristiana es una gran aventura. La respuesta de la multitud. Las multitudes son poco profundas. Puede que esto no te sorprenda, pero el que más grita, aleluya, puede que no sea el que tenga mayor profundidad espiritual. Las multitudes ven a Lázaro resucitar de entre los muertos y a Bartimeo recuperar la vista y se muestran inmediatamente eufóricos. Adoran y deponen sus vestiduras ante esta entrada triunfal. Iban delante de él gritando el equivalente de amén, aleluya, alabado sea el Señor. Las multitudes son exuberantes y jubilosas, pero superficiales. Fue una experiencia superficial de corta duración. Los gritos de Hosana comenzaron a desvanecerse cuando Jesús tomó un camino equivocado según su entendimiento. Tomó la bifurcación del camino, no el que conducía al palacio para convertirse en rey, sino al templo. Ya con ese giro las expectativas políticas estaban siendo sofocadas. Este no era el triunfo que les podía entusiasmar. La mansedumbre y majestad de Jesús estaba más allá de ellos. Este era su momento de abandonar la misión. Y entró en Jerusalén y entró en el templo. Y mirando todo a su alrededor, como 3039. Ya era tarde, salió con los 12 a Betania. Marcos 11:11. Es interesante que cuando Jesús fue a limpiar el templo al día siguiente, expulsó a los que compraban y vendían en los atrios del templo. Volcó las mesas de los cambistas. Los únicos que gritaban Hosana eran los niños. Los adultos aparentemente se dieron por vencidos después de la decepción de la noche anterior. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. 14 se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. 15 Pero, cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. 16. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El ser y hacer de los ancianos by Wilbur Madera Rivas. Summary. Los ancianos, obispos, pastores dirigen, pastorean y enseñan al rebaño del Señor. Nuestra serie de sermones de este mes se llama Los oficiales de la Iglesia. No es un título muy rimbombante, pero el tema es muy importante. Cuando hablamos de oficiales estamos refiriéndonos a ciertos funcionarios, cargos o llamados que, bíblicamente, han sido establecidos como parte de la estructura básica de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, que estos oficios, cargos, o funcionarios son una parte estructural del aspecto institucional de la Iglesia establecida desde la época apostólica y que perdura hasta nuestros días. La semana pasada dejábamos en claro la importancia de esa estructura de autoridad que el Señor estableció desde el principio. Cristo mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, según veíamos en Efesios 4. Y como vimos, los 3 primeros oficios tuvieron un carácter temporal, pues correspondieron a la etapa fundacional de la Iglesia y no continuaron más allá de la época apostólica, pero el oficio de pastor maestro sí continuó siendo parte estructural de la organización de la Iglesia hasta nuestros días. Hoy día no hay apóstoles, profetas y evangelistas, en el sentido del oficio tal como se dio en el Nuevo Testamento, pero sí tenemos pastores maestros que continúan sirviendo en ese mismo oficio tal y como se estableció en la Iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, entre la primera y segunda venida de Cristo, hay 2 oficios que perduran en la Iglesia de acuerdo con la Escritura y estos son, los oficios de 3040, anciano y el oficio de diácono. El Nuevo Testamento da testimonio de que a medida que la Iglesia se extendía por el mundo, estos 2 oficios eran los que continuaron en la estructura de organización en las iglesias locales. Como muestra Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Como vemos, Cristo mismo no dejó a su iglesia para que se dirigiera sola, sino se encargó de establecer estructuras de autoridad para que su cuerpo llevara una dirección clara y de acuerdo con su voluntad. Por eso, los oficiales de la iglesia son una estructura importante y también necesaria dentro de la iglesia,
como veremos, los oficiales de la Iglesia tienen la gran tarea de dirigir y guiar a la Iglesia. Necesitamos que personas en autoridad estén dirigiendo, velando, protegiendo la enseñanza de la verdad dentro del cuerpo de Cristo. Hoy nos estaremos centrando en el oficio que en Efesios 4 se menciona como pastor maestro. Existen varias maneras en las que el Nuevo Testamento se refiere a estos oficiales de la Iglesia. El Nuevo Testamento habla de estos oficiales refiriéndose a ellos como pastores, obispos o ancianos. Ser pastor, obispo o anciano son maneras diferentes de nombrar el mismo oficio. Estamos bastante acostumbrados a pensar de estas palabras como refiriéndose a personas, cargos u oficios distintos. En nuestra mente solemos hacer diferencia entre pastor, obispo y anciano. Pero en la nomenclatura del Nuevo Testamento y en la práctica de la Iglesia desde ese tiempo, un pastor es un anciano y un pastor y anciano es un obispo. Es un solo oficio nombrado de tres maneras diferentes. Este oficio conforma el cuerpo pastoral y de autoridad de la Iglesia local. Las variadas formas de nombrarlo reflejan la compleja responsabilidad de este grupo de oficiales. El término anciano presbíteros refleja la herencia judía que recalca la importancia de la dignidad, madurez, honor y sabiduría de estos oficiales. También el término obispo episcopos, que tiene un origen del idioma griego, enfatiza el trabajo de vigilancia o supervisión. El título pastor poimen hace referencia a la dirección, protección y cuidado del rebaño del Señor. Como Iglesia Presbiteriana nos caracterizamos por tener ancianos, de hecho, tomamos nuestro nombre denominacional de la raíz de la palabra griega presbiteros, que significa anciano. Somos presbiterianos porque la Iglesia es cuidada y guiada por una pluralidad de ancianos o presbíteros. Normalmente, en nuestra denominación solemos nombrar pastores a las personas como un servidor, que fue a un seminario, ha sido ordenado como ministro de la palabra y sacramento por un presbiterio y ha sido instalado en una iglesia. 3041. Local para servir por periodos de 5 años recibiendo nuestro sostén económico por parte de la Iglesia. Pero la realidad de las cosas es que el oficio que un servidor desempeña no debe verse en esencia como algo completamente distinto al oficio que desempeñan los hermanos a quienes llamamos ancianos de Iglesia, que normalmente son hermanos laicos que sin remuneración económica sirven y dan de su tiempo para ministrar a la Iglesia local. Actualmente, tenemos 2 de los llamados pastores y 9 ancianos de Iglesia, que en conjunto constituimos el consistorio. Pero, aunque, denominacionalmente, se haga una distinción entre los pastores y ancianos en razón del trasfondo de estudios teológicos o el tiempo invertido o el salario recibido, no debemos dejar que esta distinción nos confunda de las funciones que desempeñamos. Todo el que es anciano, es también pastor, todo el que es anciano y pastor es también obispo. Así que, en el sentido más estricto y bíblico, la Iglesia Shalom no solo tiene 2 pastores, sino tiene 11 pastores, tiene 11 ancianos, tiene 11 obispos. El oficio de anciano, pastor u obispo ha estado presente desde la época apostólica de la Iglesia. Por ejemplo, es notorio el hecho de que, desde la época apostólica, en la Iglesia de Jerusalén, cuando hubo necesidad de atender un asunto mayúsculo respecto a si los gentiles estaban incluidos o no en la salvación en Cristo, los que formaron parte de esa definición y decisión fueron los apóstoles y los ancianos en Hechos 15. No solo los apóstoles decidieron sobre el asunto, sino la definición fue tomada en conjunto con los ancianos. De hecho, fue un anciano quien dio un análisis y propuesta que puso fin a la discusión. Es decir, el oficio de anciano, pastor y obispo, ha estado en la Iglesia desde sus amaneceres. También es importante subrayar que Hechos 14, 21 a 23 muestra cómo una de las primeras cosas que hacía el apóstol Pablo en la plantación de nuevas iglesias era establecer esta estructura básica de una pluralidad de ancianos, de pastores, de obispos que cuidaran y guiaran a la iglesia. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El paso de establecer ancianos era fundamental para la iglesia fuera cuidada, guiada, protegida ante todas las tribulaciones que recibiría por causa del Evangelio. Esto no solo fue cierto al inicio de la iglesia en la época apostólica, sino sigue siendo cierto para nosotros en la iglesia del siglo XXI. Cada iglesia local necesita esa pluralidad de ancianos, obispos, pastores que cuiden, guíen, protejan. 3042. Enseñen al rebaño del Señor. Como iglesia presbiteriana, nos queda claro que un solo pastor, anciano u obispo es incapaz de guiar y cuidar a la iglesia, por eso, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, tenemos una pluralidad de estos pastores, ancianos u obispos para que, de manera colegiada o grupal, cuiden, enseñen,
protejan y guíen a las ovejas del Señor